Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno estar aquí nuevamente un domingo más, todos juntos como iglesia, y qué bueno que podemos celebrar hoy el bautizo de nuestro hermano Fabián. Nos gozamos y nos alegramos con él, y nos gozamos y nos alegramos todos como iglesia. Hoy estamos aquí desde el templo, pero sus corazones están todos aquí con nosotros. Así que sean bienvenidos. Hoy continuamos con el mensaje de la palabra de Dios como cada domingo, con el propósito de glorificarle y exaltarle, y que el mensaje que escuchemos sea para transformación en lo profundo de nuestro corazón. Hoy, como estos últimos domingos, vamos a continuar con la serie basada en el libro de Colosenses, El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. He mencionado varias veces durante estos mensajes que este libro, esta epístola dirigida a la iglesia de Colosas, está dividida básicamente en dos partes. Una parte inicial doctrinal y una segunda parte donde el apóstol Pablo nos invita a que esa doctrina sea llevada a nuestra vida práctica, a nuestra fe diaria. Ese es el propósito, de tener vidas transformadas. Enfatizamos en varias cosas. En los últimos mensajes hablamos de la familia como una institución sagrada para Dios. Desde Génesis Dios lo estableció así. Y el mensaje pasado, Pablo habló a los empleados y a los jefes. En esa oportunidad a los amos y a los esclavos, para que tengamos un carácter cristiano en todas las actividades que nosotros desarrollamos. Nuestra parte laboral, al sitio donde vamos a trabajar cada día, es el campo misionero principal que nos ha dado el Señor, por lo cual ese carácter debe aflorar y mostrar la imagen de Jesucristo. Vale la pena recordar nuevamente el contexto en que fue escrita esta carta. Sabemos que Pablo estaba prisionero en Roma y la ciudad de Colosas para esa época era una ciudad antigua, pero también era una ciudad muy importante comercialmente, lo cual llevaba a que muchos extranjeros vivieran allí, a que muchas personas fueran y vinieran, porque básicamente era un sitio donde la gente llegaba de todo sitio. Pero Colosas, más que todo, era una ciudad pagana. Había mucha idolatría a dioses paganos. Por supuesto, los valores morales estaban en completa decadencia, pero allí llegó el Evangelio de Jesucristo. Pablo, dijimos, no estaba llamando a un movimiento revolucionario. Pablo no estaba llamando a la desobediencia civil en Colosas. No estaba invitando a mujeres e hijos a que se sublevaran contra sus esposos o padres, ni tampoco estaba llamando a los esclavos de la época para que se rebelaran contra sus amos, sino que estaba buscando, como busca el Evangelio, una revolución interior en el corazón. La sociedad de hoy, pues, no difiere mucho de lo que era la sociedad en Colosas. Los valores morales se están yendo cada vez más al piso. La idolatría, en especial hacia el dinero, hacia la economía, cada vez es mayor. La imagen es muy importante, la vanidad está sobresaliendo sobre todas las cosas. El manejo de las redes sociales no es el más adecuado, desafortunadamente. Y lo que sí está claro es que si hoy el apóstol Pablo nos predicara el mensaje, sería absolutamente el mismo. Sería el mensaje del reino de Dios, el mensaje del evangelio de salvación, el cual es eterno. Este mensaje lo que trae es un mensaje directo al corazón, que nos lleva a que entendamos que hemos pecado delante de Dios, que necesitamos arrepentirnos, que podamos entender que no estamos manejando o no hemos manejado nuestra vida conforme a Dios quiere, conforme a su voluntad, y que necesitamos salvación y que el único salvador es Jesús. Este es el mensaje que Pablo predicaba en Colosas, que predicó en Roma, que predicó en muchos sitios, y es el mismo mensaje que debe predicar hoy la iglesia y que ha predicado durante todos estos siglos. El principio para hoy, que es muy importante durante cada mensaje, damos un principio para que lo podamos recordar más fácilmente. Los discípulos de Jesús glorifican a Dios llevando mucho fruto. Déjenme repetirlo. Los discípulos de Jesús glorifican a Dios llevando mucho fruto. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar hoy.
Pero antes de iniciar, permítame hacer una oración. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el creador del cielo y la tierra. Padre, de tu corazón salió salvarnos. Tú quisiste reconciliarnos contigo, Señor. Aún en medio de nuestra pecaminosidad, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que la palabra que nos vas a dar, que el mensaje que vas a enviar a nuestro corazón cale profundamente para transformación en nuestra vida. Que podamos crecer espiritualmente, que podamos afirmar nuestra fe, que ese mensaje pueda ser transmitido a otros, Señor. Pero sobre todo, Señor, que en nosotros haya esa disposición cada día para que podamos predicar tu palabra, para que podamos llevar el mensaje de salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme darles el título hoy del mensaje. Llevando fruto para el reino de Dios. Una vida interior que se refleja para el exterior. Y está basado en el capítulo 4 del libro a los Colosenses, de los versículos 2 al 6. Permítanme leerlo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Loren Cunningham, fundador de Juventud con una misión, lo que se conoce hoy en América Latina como el movimiento Jukun, dice en su libro, el libro que transforma las naciones, que escribió hace bastantes años. Ningún país es demasiado difícil o pobre o lleno de delitos o dividido por la guerra o espiritualmente tenebroso que no pueda ser transformado por la palabra de Dios, que no pueda ser transformado por el Evangelio. El pensamiento de este hombre de Dios es tomado de la palabra misma de Dios. Esa era la línea de pensamiento que tenía el apóstol Pablo respecto a lo que producía el Evangelio en cada persona. El Evangelio ha llegado para salvar y para quedarse. Es lo que le dijo Pablo a la iglesia en Colosas. Este mensaje necesita ser difundido, pero esto solo se logrará por medio de la oración, de la predicación y del testimonio de la iglesia. Cada uno de nosotros entonces debe ¿qué? Debe orar profundamente, debe predicar insistentemente y debe dar testimonio cada día. La pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros para vivir así? El propósito de Pablo es que los discípulos surtan efecto en una sociedad que estaba perdida. El propósito de Jesucristo hoy sigue siendo el mismo. Nosotros como discípulos debemos surtir efecto para que esta sociedad, por medio de la iglesia, sea transformada de día en día. Permítame entonces que le hable de 3 puntos. Y el primero es, para que podamos tener una vida así, que impacte a aquellas personas que necesitan el Evangelio de salvación. 1. El discípulo que ora. Dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Lo primero que menciona Pablo es perseverar. ¿Qué quiere decir esto? Ser constantes, persistir, insistir. Veamos en Lucas 18:1 lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Pueden ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. El Señor Jesús dijo lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El mismo Señor Jesús dice a la iglesia, es necesario que orar siempre, persistentemente,
no descansando y no desmayar en esos tiempos de oración. Y en el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues el Señor Jesús está diciendo, necesitamos orar insistentemente, perseverar en la oración, no desmayar y tengan la certeza, tengan la plena seguridad que su Padre que está en los cielos siempre va a contestar esas oraciones, siempre. En alguna oportunidad nos va a decir sí, en algunas oportunidades nos va a decir no y en algunas oportunidades nos va a decir debes tener paciencia porque debes esperar. Todavía no es el tiempo adecuado para que recibas la respuesta. Otra cosa que nos menciona Pablo aquí es la palabra velar, velando. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos atentos, sin dormirse, prestar seguridad. Es como el guardia que debe velar cada noche o cada día. Él no se puede dormir, él debe estar atento. En el Evangelio, según San Mateo, vamos a ir allí, capítulo 26, y vamos a leer los versículos 40 y 41, se nos hace una referencia a esto. Dice el Señor Jesús en la oración que hizo en Getsemaní, la noche antes de morir, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús le dice a Pedro, ¿ni una hora has podido estar despierto? Necesitamos estar despiertos durante toda la oración. El diablo anda como león rugiente a quien devorar. Las tentaciones también están ahí cada día. Nosotros necesitamos estar atentos a nuestro entorno espiritual. Necesitamos ser, ¿qué? Guardas de nuestra propia vida. Necesitamos ser guardas de nuestros hermanos y necesitamos ser guardas de todas las personas de nuestro prójimo para que podamos orar por ellos, para que podamos llevarles el evangelio de salvación. Otra cosa muy importante que dice Pablo durante el periodo de oración es que tengamos acción de gracias, es decir, que seamos agradecidos en absolutamente todo. Vamos a ir a la carta de Primera de Tesalonicenses. Este versículo es muy conocido, espero que aún se lo sepan de memoria. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es la voluntad directa de Dios, que demos gracias en absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios. Nosotros como hijos de Dios muchas veces no entendemos los propósitos de primera mano, pero debemos entender que quien está allá arriba es un Dios sabio. Nuestra sabiduría es nada al lado de la sabiduría de Dios. Así que démosle gracias a Dios porque Él de alguna manera está trabajando en nuestra vida. Muchas veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles y cuestionamos a Dios. Y no tiene nada de malo. Nosotros necesitamos expresar a Dios nuestros sentimientos. Lo más profundo de nuestro corazón debe ser derramado delante de Él. Pero al final de cuentas, debemos agradecer por absolutamente de todo, porque dice la palabra que ni aún los cabellos se caen sin que tenga el control Dios. Así que aprendamos a ser agradecidos por lo bueno que vemos de primera mano y por lo malo también, por esas circunstancias adversas que a veces nosotros no entendemos. Otra cosa súper interesante, vamos a volver a Colosenses 4:3, dice Pablo allí, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Básicamente Pablo lo que nos está pidiendo es que oremos por las misiones y por los misioneros. Dice, por nosotros mismos para que el Señor nos abra puerta. Pablo es un misionero. El libro de los Hechos principalmente destaca la vida de Pablo haciendo misiones. Y Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas, oren por nosotros porque nosotros vamos a seguir con nuestra labor misionera
y es necesario que el propio Dios nos abra puerta. Él sabe dónde está el pueblo que va a escuchar la palabra. Así que les animo a que oren por nosotros, por las misiones. Y eso es un mensaje profundo para la iglesia. Necesitamos orar constantemente para que el Señor abra puertas donde están los misioneros. Dice en una parte de la frase, al mismo tiempo. Muchas veces nuestras oraciones se enfocan en nosotros mismos. Pero Pablo dice, no descuiden la oración por las misiones y por los misioneros. No dejen de hacer una cosa, pueden hacerse juntas cosas. Oren por todos los motivos de oración que tienen, pero no descuiden el orar por las misiones. Por eso es importante que nosotros podamos tener a la mano los motivos de oración. En nuestra iglesia, nosotros por los grupos de WhatsApp enviamos los motivos de oración que tienen los misioneros. Así que al lado de los motivos de oración personales, tenga también usted allí esos motivos por las misiones, porque se deben hacer al mismo tiempo. También oremos para que nuestros misioneros sean intencionales. Dice allí la frase, a fin de orar, a dar a conocer el misterio de Cristo. Los misioneros están sujetos a desanimarse, a deprimirse y por supuesto que también soportan adversidades. Pero la oración de nosotros debe ser para que el Señor los fortalezca espiritualmente cada día, para que no desmayen en su labor. Ellos, llamados por Dios, han tomado una gran decisión. Muchos de ellos han abandonado a sus familias. Ahora por la tecnología se puede tener una mejor comunicación, pero no es lo mismo hablar por una videoconferencia que tener a las personas justo a nuestro lado. Así que oremos por ellos para que no desmayen, para que siempre abracen la visión de compartir el Evangelio, para que puedan ser intencionales en sus conversaciones y ese ministerio al cual Dios los ha llamado se pueda cumplir. Lo otro que dice Pablo en el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo allí está diciendo que con gracia puedan hablar al corazón de las personas donde ellos están viviendo. En las misiones se conoce como hablar en el idioma del corazón. Quiere decir que el misionero tenga la claridad, que pueda dominar el idioma, para que él pueda hablar directamente, para que esas personas que lo escuchen puedan entenderle claramente el mensaje del Evangelio. Así que Pablo está animando a la iglesia en Colosas para que ore persistentemente, para que ore por todos los motivos por los que se deben orar, pero que a la vez, al tiempo, paralelamente, también oren por las misiones. Pablo menciona entonces una segunda cosa. Nos ha mencionado que cada uno de nosotros debe estar orando, pero también Pablo va a introducir algo que fue un mandato del Señor Jesucristo. Es que cada uno de nosotros como discípulos debe salir. Está bien las reuniones en el tiempo, está bien esto que hacemos cada domingo para reunirnos en el templo, escuchar la palabra de Dios, levantar manos santas y adorar al Señor, pero nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo estamos fuera del templo y nosotros debemos ser intencionales al salir, a buscar a aquellas personas que necesitan el Evangelio de Jesucristo. El versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa que nuestra labor es ir. ¿A qué? A buscar a aquellas personas que Dios tiene preparadas para que nosotros les prediquemos el Evangelio de salvación. Nosotros debemos predicar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio. Las personas están viendo lo que hacemos nosotros. El Hijo de Dios, el creyente, siempre tiene ojos encima que lo están observando para saber si su testimonio es consistente, si lo que él habla, eso es lo que está haciendo. En Hechos 1:8, Lucas dice lo siguiente, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Debemos ir sin temor al mundo perdido, porque nosotros hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, fuimos sellados por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos da el poder, el dinamus, el movimiento
Cuando abrazamos el cristianismo de verdad, el ser seguidores de Jesucristo, el ser sus discípulos, no debemos tener temor de predicar su palabra. No importa dónde estemos. El mensaje pasado hablábamos de nuestro ámbito laboral y Dios nos colocó allí para llevar el mensaje de salvación. Pablo menciona dos palabras importantes, pudiéramos decir que dos palabras claves en este versículo. Esas palabras son sabiduría y también redimir el tiempo. Así de manera resumida lo que está diciendo Pablo, si ustedes quieren dar testimonio de su sabiduría como creyentes, rediman bien el tiempo para que los demás los vean. Pero hablando de la sabiduría, Pablo, unas páginas a la izquierda, en Colosenses, en Colosenses 9 y 10 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para ser sabios, nosotros necesitamos tener el conocimiento de Dios, y eso solo se logra a través de la palabra de Dios. Necesitamos saturarnos. Más adelante en Colosenses dice, ustedes necesitan estar saturados, que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. ¿Cómo nosotros podemos andar así con sabiduría? Pues dice allí, agradándole en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como hijos de Dios debemos conocer bien la palabra para saber qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan. Cada vez que saturamos nuestra cabeza con la palabra de Dios, vamos a ser más llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a tener sabiduría e inteligencia espiritual. Lo otro que refleja la sabiduría, el conocimiento de Dios, es que llevaremos mucho fruto. El Señor Jesús en Evangelio de Juan capítulo 15 dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y seremos conocidos por los frutos que llevemos. Así que nosotros debemos, cuando somos sabios, llevar fruto en toda buena obra que nosotros hacemos. Y Pablo también menciona que debemos crecer permanentemente en el conocimiento de Dios. Y como decía, es importante entender que esta sabiduría viene por el conocimiento, pero ese conocimiento debe ser de tipo espiritual, no el conocimiento del mundo. Hoy en día es muy común escuchar de grandes especialistas en diferentes temas. Pero nosotros no somos grandes especialistas por tener conocimiento académico de la palabra de Dios. Nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios, llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, en la medida que saturemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Traducido todo eso, ¿qué quiere decir? Que andemos llenos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 1:19, Pablo marca la diferencia entre lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría espiritual. Dice 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Delante de Dios no hay sabio ni entendido que valga. Delante de Dios solo importa su sabiduría, la sabiduría que puedan llevar los hijos de Dios, la sabiduría que proviene de Él. Santiago dice, la sabiduría que proviene de lo alto. Así que, como les decía, si queremos ser sabios, si queremos dar testimonio de nuestra sabiduría, Pablo nos anima a que seamos buenos administradores de nuestro tiempo, que aprovechemos nuestro tiempo. Él utiliza la palabra redimir. Efesios, en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, dice lo siguiente, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pablo lo que está animando es que no desperdiciemos nuestro tiempo. Hay mucho por hacer, cada uno de nosotros está lleno de ocupaciones, pero una ocupación que nunca debemos abandonar es la predicación de la palabra o el estudio de la palabra o el evangelismo personal que cada uno de nosotros tiene encomendado. Pablo dice, la gente te está viendo, mira bien, anda diligentemente, no mediocremente, porque la gente te ve y tu testimonio es muy importante. Cuando tú dices que tú eres un hijo de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, la gente va a ser crítica contigo, te está observando, te está analizando, para saber si lo que se dice de los hijos de Dios es cierto. Así que tú eres, como decimos nosotros, la iglesia andante. Tú eres el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Tú eres el testimonio de Jesús para cada una de las personas que te rodean. Seamos sabios e inteligentes. Redimamos el tiempo respecto a la predicación del Evangelio, como dice el predicador en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, así que es bueno el tiempo para descansar, bueno el tiempo para trabajar, pero también muy bueno el tiempo para predicar de su palabra. Por último, Pablo nos dice, es importante que el discípulo siempre esté lleno de gracia. El discípulo debe orar, el discípulo debe salir, pero ese discípulo siempre debe estar lleno de gracia. El versículo 6, si volvemos a Colosenses capítulo 4, dice así, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice que esa palabra siempre debe estar llena de gracia. En la Biblia, la palabra gracia tiene dos connotaciones. La primera y más importante es la gracia de Dios por la cual fuimos nosotros redimidos por Jesús en la cruz del Calvario. La gracia, el regalo inmerecido, la misericordia adquirida, el castigo no aplicado, esa es la gracia más importante que nosotros podemos ver. Pero también tiene la connotación, la gracia hacia los oyentes, hacia las personas con que hablamos, el congraciarnos, el ser sabios con lo que decimos. Así que la segunda nos permite penetrar en los círculos de las diferentes personas. Para el misionero esto es supremamente importante porque él debe aprender la cultura. Él no puede imponer la cultura. Él debe aprender y compenetrarse con esa cultura. Nosotros en la cultura donde vivimos también debemos ser agraciados, debemos ser prudentes, debemos gozar también de buen humor. Eso es lo que se refiere la palabra gracia, de poder ser condescendientes también con las personas. Dice Pablo allí, palabras con gracia, sazonadas con sal, sabiendo cómo hablar. Eclesiastés 10:12. El libro que escribió el predicador Salomón, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras de la boca del sabio son ¿qué? Sabias, están llenas de gracia. La gracia con la que nosotros hablamos refleja nuestra sabiduría. Debemos ser cuidadosos con lo que hablamos y cómo lo hablamos. El Evangelio no se trata de imponer. El Evangelio se trata de que las demás personas lo reciban y lo crean. Por eso debemos estar llenos de gracia. La misma gracia que nos mostró Dios es la gracia que nosotros debemos mostrarle a aquellas personas. Amarles, mostrarles nuestro amor y ser interesados genuinamente. Es interesante que se utilice esta simbología, sazonada con sal. El cristianismo estaba penetrando en Colosas a una ciudad corrupta. Al utilizar la sal como ejemplo, Pablo casi que nos dice
que debemos colocar la sal para que nuestras conversaciones no sean insípidas. Para los que cocinamos algo de vez en cuando, sabemos que si no utilizamos sal en nuestras comidas, pues la comida queda sin sabor, queda insípida. Así que debemos colocar la cantidad de sal adecuada para darle sabor, para realzar el sabor de la comida. Pues eso es básicamente lo que nos está diciendo. El Señor Jesús también dijo, ustedes son la sal de la tierra. También dijo en otra oportunidad, si la sal no produce su efecto, ¿con qué va a ser salada? Así que nosotros somos esos hijos de Dios, esos creyentes, portadores del Evangelio, que debemos sazonar nuestras palabras para que sean bien recibidas, palabras llenas de sabiduría. Y dice también allí, sabiendo qué responder. Esto es supremamente importante. Debemos recordar que Pablo tomó un gran tiempo, no solo en esta carta a la iglesia en Colosas, sino a otras iglesias, defendiendo la doctrina del cristianismo, defendiendo la labor de Jesús, para que la gente pudiera entender qué fue lo que hizo Jesús, cuál fue su ministerio, por qué era necesario que Él muriera en la cruz, por qué la necesidad de un Salvador. Él ha tomado y ha defendido fehacientemente con poder a Jesús. Porque, como vimos al inicio en la carta de Colosas, habían muchas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia. Falsos maestros estaban llevando falsas doctrinas. Pablo ha preparado a la iglesia, ha preparado a estos discípulos y ahora lo que les dice, ustedes tienen que saber lo que hablan. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 3:15 y 16. Primera de Pedro 3:15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pablo está haciendo un énfasis allí. Nosotros, los hijos de Dios, los discípulos, necesitamos conocer profundamente el Evangelio de salvación. Debemos poder decirle a la gente con claridad que son pecadores delante de Dios, pero que Dios también los ama y que tiene un plan para ellos. Que Cristo murió en la cruz por toda la humanidad y que ese don, ese regalo de gracia que Dios ha preparado está disponible para todos. Pero debemos entender que necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Debemos estar preparados, como dice el apóstol Pedro, para defender, pero ¿cómo? Con mansedumbre, teniendo la calma necesaria para poder exponer. Nosotros no exponemos argumentos filosóficos, pero sí nos defendemos de los argumentos filosóficos. El Evangelio es poder de Dios, en palabras de Pablo, y nosotros cada uno lo debemos experimentar de esa manera. No nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores del reino de Dios. Así que Pablo está mostrándonos que Dios está interesado en nuestra vida personal de oración y también en nuestra interacción con el mundo. El Señor está interesado en nuestras vidas, pero también está interesado en que su iglesia salga de las 4 paredes a la que de pronto está acostumbrada, que salga de allí y cada día, cada uno de esos embajadores presente el reino de Dios a través de Jesucristo. Vamos a concluir. Como hijos de Dios, fuimos encomendados para predicar el evangelio de salvación. Tenemos la necesidad de orar permanentemente, pero no podemos quedarnos sentados en el templo o en nuestras casas. Debemos salir y que el mundo perdido lo note, pero debemos hacerlo con la gracia de Dios. La palabra de Dios debe rodearnos permanentemente, como dice en el libro de Isaías. Yo envío mi palabra para que cumpla su propósito y ella no va a volver vacía.
me gusta escribirlo de esta manera en la vida práctica. Un simpatizante de Jesús con la acción de la palabra se vuelve creyente. Un creyente con la acción de la palabra de Dios se vuelve asistente a la iglesia. Un asistente de la iglesia con la acción de la palabra de Dios se vuelve un miembro de la iglesia. Un miembro con la acción de la palabra de Dios se vuelve un discípulo de Jesús. Y un discípulo con la acción de la palabra de Dios se vuelve un líder. Esto refleja el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros es un líder. No se imaginen que el líder solo son los líderes que conocen dentro de su iglesia, llámese pastores o líderes ministeriales. No, no estoy hablando de eso. Cada uno de nosotros es un líder. Líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar a otros. Necesitamos tener vidas de oración. Necesitamos tener vida de evangelistas y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de gracia cada día. A Dios le importa nuestra oración en lo secreto, pero también le importa nuestra vida pública y Él quiere que nosotros tengamos cuidado de ambas. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás seguro que tú eres un hijo de Dios? Todo esto que hemos hablado es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia donde aquellos que asisten ya han recibido el evangelio de salvación. Ellos ya se han hecho hijos de Dios, pero ¿qué de ti? Es necesario que tú puedas estar seguro. Es necesario que entiendas que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Pero también es importante que entiendas que el pecado en tu vida ha generado una barrera para poder tener una relación con Dios. Dios, por su propia iniciativa, en su amor, ha decidido que tú te puedas reconciliar con Él por medio de Jesucristo. Tú debes entender que necesitas un Salvador que te libre de condenación, que te libre del dominio del pecado y de Satanás. Y ese Salvador es Jesucristo. Lo único que tú puedes hacer es entender esto y poder invitar a Jesús a entrar a tu vida. Así que te invito a que tú puedas hacer una corta oración conmigo para que tú puedas invitar a Jesús hoy a entrar a tu vida. Oremos. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador delante de Dios. Hoy reconozco que el pecado ha generado una barrera para poder tener una relación con Él. También reconozco que no he podido llevar mi vida conforme a la voluntad de Dios, porque lo había alejado completamente. Hoy te invito para que tú entres a mi vida. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y yo te pido que hagas con mi vida conforme tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús. Yo te recibo y acepto la promesa de que tú estarás por siempre conmigo. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. La oración la hacemos como testimonio de lo que ha sucedido en tu corazón. Dice la palabra que si tú ahora tienes a Cristo en tu corazón, Él ha dejado todas las cosas pecaminosas en el pasado y te ha limpiado completamente. Y ahora tú has nacido de nuevo, ahora tú eres una nueva criatura. Y podemos decir, bienvenido al reino de Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el creador del cielo y la tierra. Sabemos, Señor, que no hay nada que no esté bajo tu control. Gracias, Padre, por la vida del apóstol Pablo. Gracias, Padre, por la iglesia de Colosas. Y gracias, Padre, por nuestra iglesia, la que está hoy en este tiempo. Padre, ayúdanos para ser una iglesia poderosa. Tú nos has dado ese poder por medio del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, como discípulo de Jesús, lleve mucho fruto. Que podamos ser esos discípulos que oran permanentemente. Que podamos ser esos discípulos que tienen en su mente permanentemente las misiones y a los misioneros. Que podamos ser esos discípulos, Señor, que salen,
que no se quedan encerrados en sus templos ni en sus casas, sino que hemos entendido la comisión que tú nos has dado de salir y ir a ser discípulos. Padre, también llénanos de tu gracia por medio de tu Santo Espíritu para poder hablar a otros. Que nuestras conversaciones estén sazonadas con sal, Señor. Que podamos ser sabios, inteligentes, que podamos redimir nuestro tiempo para testimonio no solo a nuestra familia, no solo a nuestra comunidad, sino testimonio de la iglesia a todas las naciones. Padre, te pedimos por almas convertidas, Señor. Oramos, Señor, permanentemente por aquellos que están a nuestro lado, que sabemos que necesitan del Salvador Jesucristo. Oramos por todas aquellas personas, Señor, que están inquietas en este tiempo de COVID-19. Muchos, Señor, han sido inquietados en sus corazones. Padre, danos esos encuentros divinos para poder predicarles el Evangelio. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga rica y abundantemente.